cada uno de mis hermanos para la gloria del Señor. Vamos a leer la escritura en Efesios capítulo 4, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a leer hasta el versículo 9, hasta el versículo 13. Amén. Podemos leer hasta el 16. Capítulo 4 de Efesios, versículo 7 hasta el 16. Dice la escritura en el nombre del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, gracias por esta noche de bendición y de unción. Gracias, Señor, porque contigo avanzaremos en bendición, y gracias por mis hermanos que están aquí presentes, por mis hermanos que están a través de la internet. Pido que la bendición de los cielos, de lo alto, sea en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de cuál es el propósito del aceite de la santa unción. Hablábamos algunos elementos que componían el aceite de la santa unción. Pero ¿cuál es el propósito? Entonces pensemos el propósito del aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción tenía como propósito ungir el tabernáculo, ungir los utensilios santos y ungir a los sacerdotes a fin de consagrarlos, identificarlos y prepararlos para la gloria de Dios y para que la gloria de Dios descendiera. Todo lo que desarrollamos en su obra es para la gloria de Dios. Dice la Escritura en Éxodo 30:26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Esto también se refiere a nosotros. Cuando pensamos hoy en cada uno de nosotros, Dios primero nos unge con su unción, y Dios quiere derramar esa santa unción. Nos consagra, igualmente nos santifica para que podamos recibir su gloria. Qué bueno es recibir la gloria del Señor. En el tabernáculo, hermano, nadie podía tocar un instrumento o utensilio a menos que fuera ungido, porque la unción es la que nos alista para poder pararnos en la presencia de Dios. Cada vez que nosotros podemos avanzar en el propósito de Dios, qué bueno es recibir la santa unción. Ahora, mis hermanos, es saber que la unción viene del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, el versículo 13, que Él también, dice, en Él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu
de santo de la promesa. En él también fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, qué importante es avanzar en la vida cristiana. Entonces es necesario que cada uno de nosotros podamos recibir la santa unción, tener la santa unción para agradar al Señor y para servirle. Pensemos en la unción personal. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto pensar en la unción personal. La unción personal es la medida de la gracia sobrenatural o de la medida de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Dios da a cada creyente a fin de que pueda cumplir con su llamado. Por ejemplo, una unción personal para decirle, Señor, dame la unción o la capacidad para los negocios, la unción personal para restaurar familias, la unción para hacer milagros, la unción para avanzar o quizá una unción para desarrollar un aspecto gubernamental, ministerial o profético. Entonces, esta unción trae beneficios a nuestras vidas. Qué bueno poder decir, mi hermano está desarrollando una unción y él es capacitado en la unción que Dios le ha dado para los negocios, tiene una unción específica para los negocios y Dios le bendice en esa área. Gracias a Dios por estos varones que Dios les utiliza. Ahora otra unción en cuanto a restaurar familias, hombres con esos dones preciosos. Y por eso dice la Escritura, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces podemos pensar en la unción y también podemos pensar en el propósito de la unción. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el talento y la unción? Ahora podemos entender que Dios tiene unción y talento, dones específicos, y Dios da esa unción para negocios, Dios da esa unción para ministrar familias, para restaurar familias. Gracias a Dios por cada una de esas personas. Durante esta semana tuvimos unas conferencias hermosas y tuvimos dos ministerios con unciones hermosas. Uno era unción para las misiones. Un hombre tremendamente avanzado en la bendición de Dios, digamos así, con conocimiento en cuanto a la expansión del ministerio de misiones del reino, el pastor Rafael Canadá. Y nos hablaba de cómo poder llevar a cabo una labor eficaz. Yo digo, él tiene una unción en cuanto a las misiones. Igualmente tuvimos unos hermanos hermosos de Venezuela, muy amantes de ministrar a las parejas, a la familia, y podemos decir tienen una unción para restaurar familias y para llevarnos a ser unas familias sacerdotales sanas para la gloria de Dios. Amén. Entonces, qué bueno decir, Señor, dame la unción. He estado, hermanos, en lugares donde hay hombres que nos orientan de una forma tan hermosa en los negocios. Entonces podemos decir, ese varón, ese hombre del Señor tiene una unción de cómo orientarnos en los negocios. Hay otras personas que tienen también la unción de milagros. Dios les usa de esa manera preciosa y oran por los enfermos y son sanados y son restaurados, renovados en su cuerpo físicamente para la gloria del Señor. Igualmente hay personas que tienen esa unción gubernamental. Yo doy gracias a Dios, ahorita que veníamos con una hermana nos decía, hoy le tocó ministrar a un hermano que es concejal allá en Pereira. Y les tocó porque él también tiene ese llamado ministerial, pero para compartir la palabra del Señor como pastor, pero está desarrollando un rol gubernamental. Es uno de los concejales en Pereira. Y el Señor igualmente está usando personas que tienen esa unción gubernamental. Podríamos decir que saben gobernar los asuntos de una ciudad, de un departamento, etcétera. Pero gracias a Dios por aquellos que tienen una unción ministerial, unción de servicio. Podemos servir al Señor con todo nuestro corazón,
con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, para la gloria del Señor. Aquellos que atienden las viudas, los huérfanos, aquellos que visitan las cárceles, tienen una unción específica, aunque también pueden estar acompañados de otros ministerios para la gloria del Señor. Entonces está la unción personal, diga conmigo, unción personal. Ahora pensemos en la unción corporal. Cuando pensamos en la unción corporal, dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 13. Esto voy a leer la versión, nueva versión internacional, pero luego la comparamos igual. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. En la versión Reina Valera dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando pensamos entonces en la unción corporal, es la unción del Espíritu Santo que es derramada cuando todos los presentes, cada uno de los que estamos aquí, se vuelven uno en Cristo Jesús. Hay unidad, amén. Hay unidad. Avanzamos en la perfecta unidad. Todos una unión corporal, el cuerpo unido para la gloria del Señor. Estábamos pensando el domingo que pasó que Dios está enviando en este tiempo la unción del profeta Elías a una iglesia, toda la totalidad del cuerpo de la iglesia, y ya no estaremos guiados, digamos así, por ministerios en particular, sino todos como uno solo llevaremos una labor para la gloria del Señor. Amén. Entonces, cuando pensamos en la unión o en la unción corporal, cuando eso pasa, vemos a Cristo operando a través de la iglesia para bendición, para a través de la iglesia hacer milagros, señales y maravillas. 1000 veces podríamos decir mayores, es decir, con mucha fuerza, con mucho poder, que es la unción y mucho más que la unción personal. Quiere decir que la unción corporal es la potencia del Espíritu Santo en su iglesia. Amén. El poder del Espíritu Santo en su iglesia. Por eso dice la Escritura, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también nos da la autoridad que Él tiene a la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces la unción corporal es la unción de la iglesia que se moviliza, que va avanzando para la gloria del Señor. Yo estaba pensando en estos días diciendo, Señor, derrama esa unción corporal en las congregaciones, en nuestra congregación, derrama esa unción como cuerpo para que nos movilicemos como uno solo para bendición. Por esa razón, mis hermanos, Dios siempre nos manda a buscar la unidad, y Dios quiere la unidad, y que podamos entonces depender los unos de los otros, según nuestra medida, con el fin de ser poderosos sobre la tierra, tal como lo fue Jesús, tal como el Señor desarrolló un ministerio poderoso. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos, hasta que todos. Entonces está llevándonos a que todos vamos a llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo soy consciente, mi hermano, que cada uno de nosotros no podríamos desarrollar la labor que hizo el Señor Jesucristo como personas. Necesitamos entonces constituirnos en el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, cuerpo de Cristo. Somos parte, miembros del cuerpo de Cristo. Lo poco que nosotros podemos hacer, hermano, tiene que ser complementado en la unidad. Entonces, al estar acoyuntados, al estar unidos, al estar ligados como un cuerpo, vamos a accionar. Podríamos decir, esta congregación puede ser un dedo
mundialmente, un dedo de la mano del Señor Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Amén. Congregaciones muy grandes podrían ser de pronto una mano. Sí podemos pensar en esto, que elaboran, que avanzan, que llevan bendición, que comparten, que dan la gloria del Señor, que levantan victoria para la gloria del Señor. Entonces, en la medida que nosotros avanzamos, podemos cada uno de nosotros desarrollar la bendición del Señor. Entonces, de esta manera, o podríamos decirlo en otro término, frecuentemente asociado con la unción de la palabra, podríamos pensar en el manto de la bendición. Ahora, ¿qué es el manto? Cuando pensamos en el manto, la palabra manto tiene varios significados, pero es la esencia, es una prenda sin mangas, es algo que es flojo, que se usaba sobre otros vestidos, como una capa, podríamos decirlo de esta manera. Como una capa simbólica que representa superioridad o autoridad. Entonces hay un manto, una unción de superioridad o autoridad. También hace referencia a la parte de nuestra parte interior, o cuando avanzamos en la bendición. O podríamos pensar en el aspecto del planeta, hay un manto sobre el planeta, especialmente sobre el planeta Tierra, digamos así, que yace entonces la corteza de la base central. Y en todos los significados, entonces, el manto representa cobertura. Hay un manto de autoridad sobre nosotros, hay un manto de autoridad sobre cada una de las personas, pero ante todo está la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios para bendición de nuestra vida. Podríamos pensar entonces que está la cobertura del Señor sobre nuestras vidas. Y Dios ofrece a través de Jesucristo ese manto de su santidad, la santidad del Señor. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Ese es el manto de la santidad de Cristo, de su gloria. Y Él se despojó para habitar en medio nuestro. Antes de venir el Señor Jesucristo a la tierra, entonces Él se despojó de su manto de gloria. Sin embargo, en el Evangelio de Juan aparece 7 señales milagrosas que confirman su identidad como el Hijo de Dios. El Padre personalmente dio testimonio de su santidad. Él vino como un hombre cualquiera, bajo la unción del Espíritu Santo, pero sin el manto de su gloria. No tenía el manto de su gloria, el cual ese manto lo dejó en el cielo. La otra cubierta del manto del Señor es el manto de su humanidad, que es su unción. Dice la Escritura en San Juan capítulo 3, versículo 34, porque Dios envió las palabras de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces no da el Espíritu por medida. Entonces, al avanzar en este propósito, podemos entender alto que debemos avanzar en el propósito del Señor, el manto de su santidad y el manto de su humanidad. Él dejó el manto de su santidad, de su gloria, se despojó, dice la Escritura, se despojó de su gloria y habitó entre nosotros. Y en su humanidad, entonces, también dejó el manto de su humanidad. ¿Qué pasó entonces con el Señor Jesús? ¿Qué podemos aprender de esto? Que Jesús venció al diablo y a sus demonios como un hombre común y corriente. El manto de su gloria lo dejó en el cielo. Y el manto de su humanidad, entonces como hombre, como una persona, vino la unción del Espíritu sobre él para que ninguna obra del enemigo pudiese contra él.
Si cada uno de nosotros nos revestimos de la unción del Espíritu Santo, dice la Escritura, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno tener esa cubierta del Espíritu Santo. Y entonces en la cubierta del Espíritu Santo los demonios no pudieron. Y a través de la unción del Espíritu Santo, Él sanó a todos los enfermos, sanó a los leprosos, sanó a los ciegos, sanó a los sordos y echó fuera demonios, resucitó muertos, no como Dios, sino como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y lo más hermoso es que el Señor hoy nos dice, yo quiero derramar sobre vosotros mi Espíritu. Y esa es la unción que hoy queremos decirle al Señor, venga sobre nuestra vida para bendición. Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. De hecho, hermanos, podemos entender que Él mismo prometió que cosas mayores haríamos. Amén. Cosas mayores haríamos para bendición por la unción del Espíritu Santo. Yo le invito en esta noche a que hoy le digamos, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida y me llenes de tu Espíritu Santo. Ahora, lo hermoso de la unción del Espíritu Santo es que Dios nos unge a nosotros como personas, pero para que como un cuerpo, dice la Escritura aquí, hasta que todos lleguemos como un cuerpo, podamos llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice la Escritura, vea esta palabra, mi hermano, para que ya, verso 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y viene la otra parte, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bueno decir, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Y podemos en esta hermosa noche decir, Señor, yo quiero la unción personal, pero quiero la unción corporal. Quiero la unción que tú das, Señor, a través de los dones, para que pueda desarrollar igualmente bendición a aquellos que necesitan en el área. Si mi hermano, si usted tiene un ministerio específicamente para bendecir a los niños, dígale, Señor, gracias por esa unción personal que me has dado. O para restaurar familias, o para interceder por una ciudad, por una familia, por un país. Pero recuerde, mi hermano, algo que debemos estar seguros en esa unción personal, es que todo es para la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Algo que entendía muy hermoso durante esta semana es que nosotros somos semillas. Tú eres una semilla y tú y yo estamos puestos en las manos del Señor, y como semillas Él nos va a colocar donde Él quiere colocarnos. Pero lo más hermoso es que si en nosotros está la unción, pienso yo, si en ti hay una unción para restaurar familias, lo que tú vas a producir como semilla es que vas a producir personas igual a tu medida para restaurar familias para la gloria de Dios. Si en tu vida está la unción para ayudar a la niñez, para guiar a la niñez, para levantar hombres y mujeres, que empoderarlos a un ministerio hacia la niñez, Dios te va a usar como semilla para dar fruto en esa área. Si hay en ti una unción gubernamental, entonces igualmente
Dios va a hacer contigo que generes bendición y empoderes a otras personas para que cada uno podamos ir en bendición. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias a Dios por cada legado que nos dejan cada persona para la gloria del Señor. Digámosle: Señor, yo quiero que tú, Dios, vengas a mi vida. Y si tú nos enseñaste a través del Señor que se despojó no solamente de su gloria, sino también siendo, dice la Escritura, que estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gloria del Señor es que Él como semilla murió, fue sepultado en la tierra, y hoy nosotros somos el fruto, y por eso nosotros tenemos el nombre de cristianos. El nombre de Cristo está sobre nosotros, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Vamos a ponernos en pie. Y qué bueno en esta noche, mi hermano, que podamos entender lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia para bendición. Dios es un Dios fiel, un Dios hermoso. El propósito entonces de la unción, Jesús enseñó primero acerca del reino, a fin de que los discípulos pudiesen entender el propósito del poder, ese poder de bendición. Lo mismo sucede con la unción. La unción, primero tenemos que saber para qué es, de lo contrario no servirá de mucho tenerla. Diga: Señor, yo quiero que tú me llenes con tu unción. La Escritura dice en San Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu Santo está sobre mí. Eso expresaba el Señor Jesús. Hoy está sobre ti y sobre cada uno de nosotros, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa unción es la que Dios quiere impartir en esta noche a su vida. Diga: Señor, envía esa unción. Aquí estoy, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, envía esa unción a mi vida. Que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Espíritu de Dios, llena nuestra vida. Y hay nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Esa unción está sobre tu vida. A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No podemos, hermanos, perder de vista que la unción es para sanar los enfermos, que la unción que hay sobre nosotros es para expulsar los demonios en el nombre de Jesús, para predicar el Evangelio, para hacer milagros, y que al fin el último es que Jesús se ha exaltado, siempre se ha exaltado el Señor. Y esa es la razón principal por lo cual fuimos consagrados y separados al ministerio, porque Dios quiere colocar su manto. Cuando los hombres o cuando las mujeres usan su manto o unción para autopromocionarse, se estancan. Pero qué bueno decir: Señor, tócanos con tu unción. Aquí estamos, Jesús. Oh Señor, llena, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, llena cada vida y cada corazón. La unción de tu Espíritu sea renovando los corazones. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Dile: Señor, envía tu unción para mi vida, Señor. Oh, aleluya. Qué bueno que tú identifiques el manto de autoridad.
que está sobre tu vida para bendición. Y en el nombre de Jesús, también pueda ser parte de la iglesia como cuerpo del Señor para llevar bendición a muchas naciones, a muchas personas. Esa unción que Dios te da y que hoy está depositando sobre ti es para dar buenas nuevas a los pobres. Padre, recibimos esa unción para dar buenas nuevas a los pobres. Esa unción que Dios está colocando sobre tu vida es para sanar a los quebrantados de corazón. Señor, da unción para sanar a los quebrantados de corazón. Esa unción que está sobre tu vida es para pregonar libertad a los cautivos. Señor, derrama de esa unción para proclamar libertad o decretar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Recibe la unción, hermano, en el nombre de Jesús. Declaro que esa unción está sobre tu vida porque el Señor lo prometió. Es una unción que el Señor da a los que la piden. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que le piden? Dice la Escritura. ¿Qué padre que su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿Cuánto más el Señor dará unción a los que le pidan? Si tú le pides pan, el Señor te va a dar pan. Si tú le pides la unción, el Señor te va a dar la unción. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros en esta noche, Señor. Diles, ven, Señor, ven sobre mi vida. Quiero recibir esa unción en el nombre de Jesús. Quiero recibir esa unción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza sea para el Señor. Amén.